Hola nuevamente a todos. Hola, Jaime Molins, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Todo un ratito, pero con el ¿Verdad? gusto de siempre. Se pasa rápido el tiempo, la verdad. Sí, Oye, sí, sí, sin duda. pues ya en una cápsula anterior donde te presentamos y donde hablamos del libro Coaching Humanista, en el que tú colaboras con dos muy interesantes capítulos, mencionamos que esta es una serie de prácticas que estoy queriendo tener con distintos coaches no directivos que hay en habla hispana. Eh, y donde además me están haciendo el favor de compartir la propuesta de coaching no directivo que tienen, ¿no? Que la tuya es por demás interesante, siempre me ha parecido que traes una forma de transmitirla súper atractiva, muy entendible, muy deseable, vaya, muy appealing, dirían los norteamericanos. Entonces me da mucho gusto y te agradezco tanto que que me vas a compartir y a la vez me estás permitiendo que lo comparta yo con quien se deje, ¿no? Esto que tú traes. Sí, 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 de nuevo agradecerte por la posibilidad de tener esta conversación contigo y ojalá le llegue a muchas personas que creo que por tu parte es una misión muy loable, muy necesaria, muy bien vista por mí, por muchos otros, tanto colegas como gente que quizás no tiene nada que ver con el coaching, pero sí que coincide con que las personas merecemos vivir mejor, primero empezando por dentro y por cada uno. Entonces yo apoyo estas conversaciones. Gracias por, me decías que soy el coachinillo de Indias, ¿no? Soy el primero Exactamente. en esta oportunidad y bueno, me siento muy complacido. Entonces, pues vamos adentrándonos en el tema, eso que dejamos en el primer capítulo como una introducción, ¿no? Ahora aclarar quizás un poco más las dudas y a meternos de lleno. Vamos para allá, Jaime. Yo voy a detener mi cámara y te dejo totalmente el protagonismo a ti. Venga, bueno, pues hablando del tema magia, entendemos que nuestro principal motivo o nuestra principal, podemos decir, instrumento, herramienta para, para poder sentirnos vivos y que tenemos esta experiencia llamada vida, pues es el cerebro que es el órgano quizás más importante de nuestra humanidad, porque si bien ahí anda como que con el corazón también echándole ganas en la competencia a ver quién es el fundamental, el imprescindible, pues pudiéramos decir que todos los órganos son importantes. Sin embargo, yo sé que el cerebro no funciona, por ejemplo, sin oxígeno, entonces la respiración es más importante o es primordial que el cerebro. Y bueno, sin embargo, el cerebro nos da lecciones muy interesantes para entender sobre todo nuestra existencia. El cerebro está compuesto, como pueden ver ahí en la imagen, por dos hemisferios. Y este número es muy relevante, el 2. ¿Por qué? Porque el 2 nos indica que hay dualidad. En el cerebro entendemos que una parte del cerebro, dividiéndolo en un esquema general, se dedica a la lógica, la matemática y todo lo que tiene que ver con el raciocinio. Y la otra parte quizás es lo más analógico, es la interpretación de las emociones y sentimientos y que nos pudiera dar una idea de la parte emocional y de otra la parte intelectual. Estamos hablando en términos muy generales, no soy neurocientífico ni soy tampoco experto en el cerebro, pero esta teoría del hemisferio izquierdo y derecho, pues ya tiene muchos años que está funcionando y trasladándose así a la practicidad del entendimiento de este órgano tan fascinante. ¿A qué voy con esto? La dualidad es lo que a nosotros nos permite entender la relación que hay entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Y en esta fascinante experiencia que es la vida, entonces yo lo quise poner
en un cuento, en una metáfora, en una analogía para comparar cómo nuestro cerebro está creando constantemente la experiencia a la cual nosotros llamamos vida. El lado que tú quieras es el lado 1 o el lado que representa al rey. Y este rey tiene por nombre ego. El rey ego es uno de los lados de nuestra experiencia llamada vida. El otro lado está compuesto por la reina. La reina y el rey, que son complementos duales de la experiencia del yin y el yang, o de los opuestos, blanco y negro, bueno, malo, lejos, cerca, etc. Para estas instancias, si rey le llamamos ego, si ego es el nombre del rey, entonces para la reina el nombre es mente. La reina mente y el rey ego. Estos dos personajes han sido los protagonistas de la creación de una morada, de una fortaleza, de una edificación que con gran empeño, con gran templanza, con gran determinación, se han dedicado a construir. Y ese es el castillo que es la residencia de el rey ego y la reina mente. Ahora, este castillo que es construido por mi ego y mi mente, curioso, yo creo que tengo algo dentro de mí y me hago, digamos que me hablo como mi ego, mi mente, mis cosas. Es una manera de comprobar que el ego ahí está. Entonces, yo he construido dentro de mí, así como tú que me estás viendo, un castillo, y a ese castillo le llamamos el castillo realidad, es decir, cómo yo me identifico con la creación de la realeza. La realeza, que es ego y mente, rey y reina, es la identificación con lo que yo considero que es de verdad. Todas estas verdades son defendidas a capa y espada por otro protagonista que habla por todos esos juicios y creencias que defienden la fortaleza a como dé lugar. Estos son los carceleros, los juicios. Estos carceleros o estos caballeros templarios son quienes están a los pies y a las órdenes, son súbditos del rey ego y la reina mente. El ego y la mente, tanto como los caballeros templarios o los carceleros, descubrieron que hay una amenaza deambulando alrededor de este castillo. Esta amenaza es un ser lleno de luz, lleno de sabiduría, no necesita nada, y lo que menos necesita es lo que más les gusta a los reyes: el drama, el conflicto, la bronca. Al rey y la reina les gustan conquistar otros reinos. Su principal fortaleza es buscar con quién pelear para demostrarse que ellos tienen la razón. Cuando descubren que en este entorno estaba un ser, una luminiscencia que no se metía con nadie, ni necesitaba nada, y estaba viviendo en el presente, sin juicios, sin interpretaciones, simplemente fluyendo, había una amenaza muy relevante y muy marcada porque al ego y la mente no les gusta perder el control. Este personaje era tan amenazador que, como no necesitaba nada, no asistía a ninguna de las celebraciones que proponía su Alteza Rey y su Alteza la Reina. Eso quiere decir que su comportamiento estaba fuera de los comportamientos que se permitían en este reinado o en ese castillo. Es tomado preso por estos carceleros y puesto a disposición de los reyes en el calabozo. En este calabozo oscuro en donde lo único que se puede encontrar es silencio. El mago no tiene ningún problema de estar ahí. Sí, hablamos del mago o la magia. Y si me estoy dando a entender, quiere decir que si el rey es el ego y la reina es la mente, entonces nuestros carceleros son los juicios que tienen depositado dentro de nosotros, en nuestro interior de nuestro castillo llamado realidad,
un mago o magia, para quien nada es imposible porque no conoce los límites. Este mago, que vemos aquí representado con la figura quizás de un Merlín, que cuenta con su báculo, con su esfera de cristal, con su sombrero y con algunos otros instrumentos, además del dragón, que bueno, es una figura mitológica como también el mago, puesto en prisión por los carceleros, solo puede ser liberado si utilizamos uno de los artefactos que hace que las cerraduras que están impidiendo que el mago salga puedan ser liberadas. ¿Qué es esto? La llave. La llave es el artefacto que libera al mago. Los carceleros se oponen a que el mago salga del fondo del castillo. ¿Qué quiere decir? Cada vez que nosotros queremos ayudar a alguien que tiene un problema, una dificultad, un conflicto y no sabe qué hacer, cuando le queremos dar un consejo, son nuestro rey y nuestra reina desde su castillo queriendo imponer una razón, queriendo platicar o plantear algo desde una interpretación de la realidad del castillo. Recuerda que el ego y la mente lo que quieren es pelear, y cuando tú llegas y le dices a alguien cómo debería de vivirse desde una realidad alternativa, lo más seguro es que la persona no se sienta comprendida ni entendida. Para liberar al mago que va a solucionar cualquier problema de la vida de cualquier individuo, requerimos prestarle llaves a esa persona para que libere su magia interior. ¿Cuáles son estas llaves? Las preguntas. El arte de las preguntas. Las preguntas requieren ser simples, cortas y directas. No hay preguntas poderosas de manual. Hay preguntas poderosas gracias a una fórmula que tenemos que practicar para estar en una presencia total. La presencia es la forma en cómo podemos convivir con alguien para empezar a prestarle llaves y que vaya encontrando la manera de liberar a su mago interior. Vamos a hablar de esta fórmula después de que te hable por qué los seres humanos somos considerados magos. Mi propuesta es la siguiente. Todos los seres humanos, desde que nacimos, hemos arribado a este plano, a esta tierra, a esta realidad, si lo queremos ver así, con 3 regalos de los cuales hacemos uso la mayor parte del tiempo. El primer regalo es la libre responsabilidad, y como puedes ver, es una palabra inventada por mí para unir el valor o concepto de la responsabilidad precedida por la libertad. Es decir, los seres humanos somos libres para pensar, actuar, decidir, contemplar lo que queramos. Sin embargo, también somos dueños de lo que provoca nuestra decisión libre. Nosotros somos libres para decidir y también somos libres para responder efectivamente ante la consecuencia de nuestros actos. El segundo regalo es la conciencia. Es la capacidad de tener esta introspección, esta capacidad de darme cuenta, de reflexionar, y eso es lo que nos provee de esta capacidad de aprender, aprender de mis errores, aprender de mí mismo, aprender que es probablemente el único propósito que nos tiene aquí, en esta tierra. Hemos venido a aprender. ¿Y cómo aprendemos? Gracias a nuestra capacidad de ser conscientes. El tercer regalo de esta triada de regalos, triada mágica, me gusta llamarle a mí, es nuestra capacidad de imaginar, de ser creativos, de solucionar cualquier tipo de problema. Nos enfrentamos hacia una vida y un mundo, un futuro incierto. Nadie conoce el futuro, nadie sabe qué va a pasar. Gracias a nuestra capacidad de visualizar e imaginar, entonces podemos crear mundos distintos. Es esta triada mágica que se compone por la libre responsabilidad, sinónimo de voluntad, conciencia, sinónimo de introspección o darme cuenta, y la imaginación, sinónimo de creatividad, lo que nos hace ser magos, creadores de realidades.
en automático. Parece que tú no lo pediste. Bueno, sí lo pediste inclusive antes de venir para acá. Porque estás aquí, porque tú lo elegiste. Les decía entonces que para estar en una presencia absoluta y total y ser de utilidad para el otro, tanto para mí, hay que respetar una fórmula y que es parte de lo que yo propongo en el capítulo del arte de estar. Y estar fundamenta o es la base de un acrónimo o acróstico que presento aquí. La E está para la E de escucha fenomenológica, escucha neutral, escucha ingenua. Es decir, cuando yo escucho a la otra persona, estoy escuchando, pretendo escuchar, suspendiendo mis juicios y no tomando nada por hecho. Es decir, es una escucha quizás hasta se puede interpretar como una escucha tonta, una escucha ingenua. Esa sería la escucha neutral o fenomenológica. Si a mí me dicen que quieren ir al supermercado, yo puedo suponer que es el supermercado. En la escucha neutral pregunto, ¿qué es supermercado? Para que la persona se haga consciente de lo que dice y que cuando se escuche tome más conciencia de las palabras que elige para expresarse. La S de serenidad y silencio. Entre más sereno y más calmado yo esté en mi interior, toda la resaca y el ruido que tengo provocado por los reyes se va a calmar y puedo estar mucho más en silencio. La escucha neutral y la serenidad y el silencio son partes fundamentales del estar. El estar es estar aquí y ahora. ¿Y cómo estamos aquí y ahora? Con la letra T, que simboliza totalizar el enfoque, la atención, la intención y nuestra energía. A lo que yo le ponga atención, eso voy a hacer grande. Si te fijas, los girasoles siguen el sol porque el sol es su fuente de energía principal y lo siguen. Si no hubiera sol o los girasoles, no hombre, girasol, giran por el sol, no pusieran atención en el sol, si no se enfocan en eso, entonces se enfocarían en otra cosa que les llevaría a la muerte. En lo que te enfocas, eso vas creando. Totalizar el enfoque tiene que ver con cuando estoy con una persona, estoy realmente con ella. Se convierte en lo más importante de ese preciso momento porque es lo único que existe. La A, que es aceptar la situación tal cual es y agradecer porque es una actitud de apertura, de gratitud y de decir, esto tuvo que ser así y está bien. Vamos a ver qué regalos nos trae esta oportunidad, tanto para mí, que estoy escuchando neutralmente, en serenidad y silencio, totalizando el enfoque, aceptando que la persona que está compartiéndome su vida es lo mejor que me pudo haber ocurrido, lo agradezco y acepto tal cual es. Y la última, no porque sea la menos importante, de hecho quizás es la más importante, es la R. Estar cada vez más consciente de mi respiración. Entre más esté alerta a cómo estoy respirando, mucho más eficiente voy a ser en dejar de pensar. Y no hablo de dejar de pensar de mis funciones básicas que controla, por supuesto, el cerebro desde el inconsciente, sino dejar de pensar es dejar de tener ese ruido y ese barullo interno. Cuando me hago consciente de mi respiración, estoy al pendiente de mi manera como estoy interactuando con mi realidad. Si no me gusta la situación que estoy viviendo, noto cómo estoy respirando y al cambiar mi respiración, cambio mi actitud y mi estado emocional. La tríada mágica se va a ir desarrollando a la par del desarrollo de esta fórmula de estar. La tríada mágica va a ir en incremento toda vez que yo practique conscientemente las 5 letras que fundamentan la fórmula del ESTAR o el arte de estar aquí y ahora. Pasando entonces a el fundamento de la metáfora de la magia y del mago interior que todos llevamos dentro, quiero mostrarte de manera muy rápida el método mágico y las 6 letras
que hacen que este método esté comprobado ser el único método del mundo que garantiza que tú y cualquier persona pueda lograr algo que nunca ha logrado antes sin que nadie te diga cómo. Por supuesto que estoy hablando de magia real, de magia pura. ¿Cuál es esta magia? La magia que llevamos dentro y que es necesario desaprisionar, liberar y hacer que surja esa magia que está esperando a que nosotros creamos en que está ahí, esperando nuestros pedidos. El método mágico, entonces, se compone de 6 etapas en una conversación de coaching. Una conversación de coaching que incluye, por supuesto, la M, que simboliza la meta. Y como estamos hablando de magia, estamos hablando de artefactos del mago. El primer artefacto que utilizamos en la M es la varita mágica. Y es gracias a la varita mágica que nosotros encauzamos el poder de nuestra palabra. Nuestra palabra es poderosa. Y lo que yo diga que quiero, siempre va a estar demostrado por mi enfoque en lo que yo, gracias a mi neocórtex, a mi tercer cerebro y a mi capacidad de imaginar, que yo puedo declarar en la M qué es lo que realmente quiero. La primera etapa del método mágico es definir cuál es la meta. La siguiente etapa del método mágico y de esta conversación es la A. Y la A viene con el instrumento del sombrero. Y la A el sombrero se utiliza para obtener la identidad. En el fondo del sombrero están todas nuestras creencias, todos nuestros motivos, las razones y los miedos. Y lo que tú como mago has sacado de tu sombrero son los resultados que dan evidencia de dónde desde el inconsciente estás ejecutando todo lo que hoy tienes. Es decir, es tu inconsciente el que se encarga de crear tu destino. Y como decía Carl Jung, mientras tú no vayas profundo a donde llegue el conejo y descubras qué hay ahí debajo, entonces vas a echarle la culpa a una predestinación que realmente es lo que manda tu vida. Todo lo que sale del fondo del sombrero, que son las creencias, ahora es tu resultado y lo vemos en la actualidad. Es decir, la segunda etapa de la conversación en mágico es la A, actualidad. En relación a la meta que quieres lograr, ¿cómo estás ahora? ¿Qué tanta diferencia hay entre tu meta y tu presente? Ya cuando tenemos evaluado y decidido, determinado a dónde vamos y dónde estamos, vamos a pedirle al genio de la lámpara su consejo. El genio de la lámpara está simbolizado por esta lámpara que, además de frotarla, contiene ingredientes para que la flama, el brillo, la luz de cada persona resplandezcan. Habremos de preguntarle al genio interior de la lámpara cuál es la opinión que tiene que darnos para continuar en nuestro camino a lograr la meta. Te estoy hablando de un juego patentado y en este juego podemos ver que en las 6 etapas, todas las etapas tienen preguntas específicas para ayudarte a definir tu meta en la M, para ayudarte a conocer tu presente, para ayudarte a determinar cómo el genio te va a hacer preguntas específicas para sacar todas tus fortalezas, todas tus cualidades, todos tus valores, todas tus razones importantes para hacer que esto valga la pena. Después de estas primeras 3 letras, M, A y G, pasamos a la letra I. La letra I tiene que ver con la esfera de cristal y lo que simboliza la imaginación. La imaginación es utilizada para ver más allá de lo evidente, como decía Einstein. Es lo más importante, la imaginación. Podemos tener versatilidad, opciones, alternativas, múltiples realidades al mismo tiempo. Gracias a nuestra imaginación podemos empezar a entender que un futuro es posible gracias a que nosotros lo podemos visualizar. La intención de esta etapa en la conversación de coaching o del método mágico basado
en coaching humanista no directivo es hacer preguntas para provocar que la persona vea más allá de lo que hasta ahora ve. Que quizás se sienta lo suficientemente capaz de arriesgarse y de ver más allá de lo que su realidad o su esquema le da para ver hasta el momento. Una pregunta puede ser, ¿qué serías capaz de crear si todo fuera posible? Son invitaciones a que haya esa aventura, ese riesgo, esa capacidad de ver, de permitirse ver más allá de lo que hasta ahora se ha visto. Cuando hemos cumplido la M de meta, la A de actualidad, la G de genio de la lámpara y la I de la imaginación, pasamos entonces a la C y las espadas. Las circunstancias. Las espadas son utilizadas por el mago guerrero, como dice aquí, como de arma, tanto para defenderse como para atacar. Simboliza determinación, empuje y templanza. Lo que vemos aquí en esta etapa de la conversación son los limitantes. ¿Cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son esos paradigmas? ¿Cuáles son los obstáculos que están impidiendo acercarnos a la meta, acercarnos a la meta una vez que la definimos? Toda situación, cosa, experiencia o anhelo que yo tenga y lo siga poniendo en un futuro, quiere decir que hay algo que me ha detenido a tenerlo hoy. Y ahí debe haber una circunstancia o una espada que hay que utilizar para vencer ese miedo. Por último, cuando descubrimos cuáles son los miedos que nos detienen a llegar a esas metas, entonces llegamos a la última etapa de la conversación, que es el libro de los hechizos, o la O de mágico, y que significa oficio. ¿Cómo vas a poner oficio en este seguimiento, en esta tarea? Se utiliza para registrar los avances del recorrido de la magia, es decir, el coaching es un proceso y en este caminar lo más importante que pasa en el coaching no es alcanzar como tal las metas. Lo más importante que ocurre en un proceso de coaching es el desarrollo de la tríada mágica, desarrollo de la voluntad o libre responsabilidad, desarrollo de la toma de conciencia o aprendizaje que tiene la persona y desarrollo de su creatividad o soluciones ante lo que consideraba un problema. Cuando se desarrolla la tríada mágica gracias al método mágico, entonces estamos diciendo que el mago está entrenándose para demostrarse que puede lograr todo aquello que siempre ha anhelado. El método mágico está disponible para que cualquier persona que sepa de coaching o no pueda tener un acercamiento a la experiencia de poner en práctica la fórmula STAR, que es escucha neutral, serenidad y silencio, tranquilizar los juicios, aceptar y agradecer, respiración consciente, y después seguir los pasos del método mágico, que son 6, haciendo las preguntas que son las llaves para liberar al mago, conforme nos va marcando las etapas el método mágico. El método mágico nos acerca a resolver cuestiones y dudas que no podíamos resolver porque las personas a quienes nosotros nos acercamos están acostumbrados a darnos consejos. Entre más nos acostumbremos a escuchar a nuestro mago interior, mejores soluciones tendremos para nuestros problemas, que son nuestros y nadie más. La vida es mía y de nadie más, y yo puedo solucionarla en cuanto más desarrolle mi triada mágica. Quiero agradecerte, Luis, por esta oportunidad, este espacio, y si tienes a bien considerar preguntas por si surgieron algunas inquietudes, estoy a la orden. ¿Qué te pareció la presentación? Y me puedo regresar a la que tú me indiques. Muchas gracias, Jaime, pues padrísimo. Me gusta mucho y de hecho sí, ya estoy así queriendo entrar a la parte de preguntas y respuestas. Muy bien. Hay mucho que yo veo vinculado con el coaching no directivo, con la corriente europea humanista que hemos visto sintetizada, perdón, no sintetizada, sistematizada. De Leonardo Ravier, ¿no? En Arte y Ciencia del Coaching, Coaching no directivo, y bueno, y ahora en este libro que se ha publicado de Coaching Humanista. Y me gustaría que pudiéramos hablar algunos de los paralelismos para entender
estamos retomando los mismos conceptos y también entender cuáles son los aportes específicos y de dónde provienen, porque también ya he visto algunas influencias de las otras líneas. Entonces, a ver, tú dime si capté bien o mal. Los 3 regalos, pues básicamente son los 3 valores del coaching no directivo, que es responsabilidad, bueno, conciencia, libertad y responsabilidad, pero tú le has aumentado la parte de creatividad. Exacto. Sí, es básicamente lo mismo. Creo que esta triada es lo que fundamenta los pilares en donde reside nuestra propuesta no directiva. Y efectivamente yo junté libertad con responsabilidad porque me parece que van de la mano. Y va todo de la mano, ¿eh? No quiere decir que estén separados porque están en triángulos, simplemente yo creí que comentar el tema de la creatividad es importante porque pudiera entenderse que conciencia y creatividad pues son lo mismo y que quizás libertad y responsabilidad son lo mismo. Desde mi punto de vista creo que cuando aprendemos podemos ser creativos y somos responsables y es una propuesta que por supuesto tiene que ver con la propuesta de la no directividad. Fíjate que es interesante que lo menciones porque es esta triada, quitando nada más del lado la creatividad, es decir, conciencia, libertad, responsabilidad, viene de herencia, digamos, desde Galway, que fue el primero en poner la triada como tal, no es el primero en mencionar cualquiera de las 3 para un método de ayuda, pero él hablaba de confianza, de aprendizaje. No me parece, no, es que él tiene 2 triadas, espera, ahorita me estoy confundiendo, pero por un lado está de conciencia, tiene también conciencia, tiene confianza en sí mismo y tiene libertad. Esa es la triada de Galway, si no mal la recuerdo. Voy a volver a mis apuntes. Y luego tiene una segunda triada que tiene que ver con aprendizaje, disfrute y es que, a ver, en inglés es enjoyment, learning y también se me está yendo nomás. Debería tener más a la mano mis apuntes. La cosa es que Whitmore retoma y la de confianza lo hace, creo que era self-belief antes. Y autocreencia, ¿no? Y la retoma John Whitmore, que fue alumno de Galway, y bueno, Leo luego lo hace conciencia, libertad, responsabilidad, y ahora vienes con libre responsabilidad, libertad, es voluntad, digámoslo así, y creatividad, ¿no? Y creatividad, ajá, exactamente, o imaginación. Me llama mucho la atención porque yo lo había pensado, digamos que en la onda de lo que yo estoy desarrollando, tú me aventajas bastante en lo que has producido, pero no somos tan lejanos en años de edad. Yo lo había separado un poquito como Galway, ¿no? Entonces, como por un lado, las condiciones éticas o en digamos que el caldo de cultivo en el que se da idealmente el coaching no directivo, que ya lo desarrolló Leo, libertad, responsabilidad, conciencia, ¿no? Trabajar estas 3 áreas y no se puede fuera de ellas. Pero luego, por otro lado, yo había puesto 3 herramientas inherentes al ser humano, que es el análisis, la creatividad y la motivación. Ya. Que son herramientas, digamos, o son, no sé cómo llamarlo todavía, pero son condiciones que el ser humano tiene que necesita, de las que se puede servir. Y yo veo que entonces tú has retomado esta parte de creatividad que me parece que es esencial. Y yo como lo veo, veía la dualidad de análisis-creatividad, pero estos vienen impulsados por una motivación, una intención, digamos. Ya, ok. Cuando vamos hacia el grow, si te fijas, va entre estos 2 lados, entre análisis y creación, ¿no? Es decir, ver lo que ya existe y por otro lado, crear lo que no existe. Entonces, la meta es creativa. El análisis de la realidad es analítica.
Las opciones son creativas y la generación del plan de acción es analítico otra vez, ¿no? Entonces, yo esa es la manera que lo he estado como estructurando, digamos, en mi entender, y me pareció bien interesante ver que tú generaste estos tres regalos donde unes libertad y responsabilidad, tienes conciencia y metes la creatividad. Entonces la creatividad, estamos muy de acuerdo que es súper importante. Sí, claro, y sobre todo para mostrar que no hablamos de creatividad como este talento que tienen los artistas, sino cuando tú tienes un asunto que quieres resolver, como no tienes cintas en tu zapato y requieres correr, y qué harías, ¿no? Entonces, pues ahí haces un invento, y eso es ser creativo, es salir avante ante cualquier problema o eventualidad. Entonces es nada más eh, hacer que surja como uno de los eh, elementos o ingredientes básicos de que eres un mago. ¿Cómo es un mago? ¿Cómo eres un mago? Porque resolviste algo, ya está, ¿sabes? O sea, aprendiste, eres un mago. Eres libre, eres un mago. Eres creativo, eres un mago. Todos somos magos porque todos podemos en el presente tener esta habilidad para salir avante ante cualquier situación que nos parezca dificultosa, ¿no? O difícil, si podemos llamarle con palabras más fáciles. Oye, pero es que además a mí me parece excelente que tú hayas utilizado la metáfora del mago, porque en la vida real los mejores, sabemos que la magia como tal no existe, ¿no? Pero existe en el sentido que es una ilusión provocada con las condiciones que se nos están dadas dentro de las limitaciones del mundo físico en el que vivimos, y gente que es increíble de cómo las utiliza para dar esta impresión de algo extraordinario, de que se violan justamente las leyes de la física o del tiempo o de la lógica, ¿no? Y entonces la gente que es increíble, que muchas veces es gente que también ha estado dentro de procesos de coaching y ha logrado objetivos increíbles, para los demás parece magia. Para los demás parecería que no es posible cómo lo logró o cómo lo hizo, o debió haber hecho algo sobrenatural, así que así. Pero lo que hay detrás es muchísimo trabajo. O sea, es trabajar con las condiciones que todos los seres humanos tenemos. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, además del coach, quien lo tenga, en el proceso creativo, como dices, en la capacidad de cada individuo de generar una realidad distinta a la que tiene, pero además tener una intención tan fuerte que le haga poder generarla. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, 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 obviamente. Yo creo que es lo que platicábamos fuera de la grabación, ¿no? Esta idea de que tenemos de magia como algo exclusivo para solo algunos elegidos, cuando para mí es una actitud, o sea, es simplemente ponerte en una posición de, ¿y qué tal si sí? ¿Y qué me estaría pidiendo a mí esta circunstancia, esta situación o la vida misma para demostrarme que puedo con esto y más? Para resolver eso, pues se necesita trabajar, porque todo lo mejor surge desde adentro. Sí. Y para descubrir eso necesitamos ir adentro. La propuesta del coaching humanista no directivo es precisamente dar un espacio de confidencialidad y digamos, cariño, si lo podemos ver así, aceptación, ¿no? Que sería la máxima demostración de amor, cuando yo acepto tal como eres, y la persona cuando se siente aceptada tal cual es, entonces puede, una vez que acepta que la vida está siendo así, ¿qué cambio puede generar a partir de tener otra perspectiva, otra visión? O como quizás gente que tú conoces que le dice cambiar de observador, ¿no? Que es la propuesta ontológica, que como teoría es fantástica, y no solo por la teoría ontológica, sino desde muchos maestros sabios de Asia y de Grecia, que ya sabían que la interpretación de la realidad viene desde dentro, y que no es lo que nos afecta lo de afuera, sino cómo lo tomamos, ¿no? Entonces tiene que ver con replantear y poner en un esquema de una palabra que todos conocemos, que es magia, lo que simbolizaría para mí un cambio de actitud para tener resultados distintos.
Me llamó mucho, ahorita que lo mencionas, viene al caso, porque me llamó mucho la atención dentro del método STAR, que yo entiendo que es tu reinterpretación de las metacompetencias del coaching no directivo, que son la percepción fenomenológica, el espejeo y la pregunta. Tú lo has hecho en más componentes y me llamaron mucho la atención la parte de respirar y la parte de agradecer. ¿Por qué consideraste que esto es algo que necesita el coach dentro de sus sesiones? Escuché respirar y la otra letra, ¿cuál te llamó la atención? Agradecer y aceptar. Bueno, en realidad, lo que yo pretendo mostrar con el STAR, que lo utilizamos como un fundamento en las sesiones de coaching, cuando el coach no está, es decir, cuando no demuestra su presencia, ¿qué es la presencia? Es prepararse para que surja la esencia, prepararse para que surja la magia. Si no hay esta preparación, no hay este contexto, no se puede hacer que surja el mago que esté esperando a ver si realmente sale o digamos que el espacio es seguro. ¿Por qué hago tanto énfasis en la respiración? Al principio cuando explicaba este tema del cerebro, ¿qué es más importante, no? ¿La nariz o el cerebro? Porque el cerebro no vive sin oxígeno y si no hay nariz, pues no provees de oxígeno para el cerebro. Si te das cuenta, Luis, dentro de nuestros ancestros milenarios asiáticos, africanos y todas las culturas que tienen mucho que demostrarnos y que tenemos ahí medio olvidadas y que hoy en día se han puesto muy de moda, pero con justa razón, porque no deben de pasar nunca de moda, es la importancia de meditar, la importancia de conocer nuestro sistema respiratorio que da vida a todos nuestros otros sistemas. Y eso pues es fundamental desde que vemos nosotros en la naturaleza cómo los árboles oxigenan y son pues básicos, ¿no? En nuestra ecología, en nuestro ecosistema. El respirar, está demostrado que cuando tú respiras, y lo podemos ver por propuestas de yogis y desde Eckhart Tolle y Michael Brown y gente que propone que la presencia es la vía más rápida a resolver cualquier interpretación o obstáculo que nos esté dando nuestros juicios, nuestros carceleros. La respiración consciente es lo que nos mantiene alertas y es el awareness o el estar al tanto lo que hace que podamos vivir cada vez más conscientes, y estar cada vez más consciente entonces nos da claridad y nos hace tener una autoobservación mucho más definida. Por eso es fundamental la respiración, estar consciente de cómo respiro. Y obviamente el tema de aceptar y agradecer es, ¿para qué me estoy peleando con lo que hoy existe si es lo único que hay? Es decir, si llega una persona conmigo o con cualquier coach que quiera hacer coaching, y si es más no directivo, quizás el tema que traiga la persona va a ser muy incómodo o va a querer pelearse con mis creencias. Vamos a poner un tema en específico. Llega alguien y te dice, mi meta es que no quiero tener este bebé, quiero abortar. Probablemente dentro de mi interpretación y mi escucha contaminada, eso está mal. Y si yo no acepto que esa persona está viviendo una situación que no me gusta, pero la acepto igual, y si no agradezco que esto es una oportunidad para yo desafiar mis creencias y acompañar a alguien desde un sentido de aceptación, amor, manifestación de agradecimiento, entonces no estoy pudiendo servir auténticamente si yo no acepto que las cosas son así, más allá de mis juicios. Yo que por eso es importante tener la R y la A junto a lo que es la escucha, el espejeo, las preguntas, que las preguntas no las meto en estar. Es importante primero estar y luego las preguntas van a surgir en el camino. Okay. Porque no estoy pensando las preguntas, sino que como estoy realmente con la persona, entiendo la importancia de darle preguntas simples, de lo que él me diga le regreso. Yo creo que la respiración y la aceptación o agradecimiento son esenciales por las razones que te digo, y no sé si coincides conmigo y quedaron claras. Sí, eso es muy interesante. Y después viene la parte de la palabra,
donde tú Sí. has dado conceptos como la declaración, ¿no? Prácticamente ya oí el decreto ahí atrás. ¿Esto lo Sí, sí. retomas entonces No, sí, no. del coaching ontológico? Bueno, el coaching ontológico tampoco es una línea que empezó de cero. Yo creo que el coaching ontológico le da, digamos que hace reverencia al lenguaje y cómo el lenguaje es lo que nos hace ser humanos creadores. Y es por el lenguaje que desde Maturana lo decía, somos autopoyéticos. O sea, la autopoyética es que nos regeneramos, ¿no? Lo Como un sistema, regulamos. claro, de este feedback, ¿no? Este feedback que tenemos con nuestro exterior, pero que en realidad es causado por nuestro interior. Y si nos vamos más derechito, Maturana tenía sus ideas cuánticas, Sí. quizás a la par de todo este movimiento que empezó con Feynman y con la gente que veía el tema del átomo y del vacío y la energía negra o oscura, materia oscura. Bueno, no es tema ahorita para hablar de esto, pero definitivamente la ontología del lenguaje procura hablar del lenguaje como pilar fundamental o básico de que nos hace ser humanos creadores. Entonces, la declaración, que también etimológicamente pues tiene mucho que ver con nuestra sabiduría ancestral y que es yo estoy creando conforme hablo. Es más, y de hecho la palabra abracadabra viene del sánscrito, viene del hebreo, del arameo, y que significa conforme hablo voy creando. Te estoy hablando que, claro, que es Avedar que es la par, y esto es, mi palabra es poderosa para generar realidades. Entonces no es nuevo, ¿no? No es una línea filosófica reciente de este siglo del pasado, sino tiene miles de años conociéndose desde el libro egipcio de los muertos, desde desde el tarot o el mismo Torá, o grandes escrituras y escritores que han plasmado su sabiduría por toda la historia de la humanidad. Ok. Súper interesante también esto. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Que simplemente en el método mágico yo retomo la idea de que la varita mágica, que es direccionar o poner un objeto, un objetivo de mi palabra. Yo digo que eso quiero, y entonces estoy haciendo que la magia ocurra. También si puedes notar, Miguel Ruiz lo dice en los 4 acuerdos, sé impecable con tus palabras, porque son tus palabras las creadoras de magia. Magia blanca o magia negra. Magia blanca es la que es benevolente o es bendecir, decir bien, y magia negra es maldecir, decir mal o quejarte y estar diciendo barbaridad y media que lo único que hace es contaminarte a ti y al ambiente. Citando, perdón que me extienda, pero hay muchos casos, Por eso estamos aquí. muchos ejemplos de estos. También Jesucristo decía, ¿no? No es lo que entra por tu boca lo que realmente te hace daño, sino lo que sale de ella. Y es eso también. Es qué estás diciendo que está creando la realidad que estás viviendo. Entonces tenemos ejemplos para pasarnos aquí un buen rato de la importancia que es el lenguaje y que obviamente no está peleado con la disciplina propuesta por el coaching humanista y que quizás no lo utilizamos nosotros como no directivos como una de las, ¿cómo le podemos decir? Herramientas fundamentales, aunque el ser humano, pues, digamos que es, pues habla porque se distingue de los demás. Aquí quizás de lo que el ser humano se congratula de tener de las demás especies o diferencia de las demás especies es ser consciente. Y al ser consciente quizás hablamos. No lo sé, quizás los lingüistas y los antropólogos y la gente que sabe más que yo en este tema va a decir que son temas completamente diferentes. Una cosa es ser consciente, otra cosa es poder hablar, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaremos quizás para otra ocasión para citar gente mucho más capaz que yo en este tema de hablar, pero de que sí es importantísimo tomar en cuenta lo que nosotros estamos diciendo, pues es fundamental para declarar lo que realmente queremos, que es la primera pregunta con la que se inicia el método mágico. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y de ahí empezamos. Sí, sí, sí. Digo, todo lo que me dices así me abrió como nuevos ramitas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de George Carlin, que es un comediante, fue un comediante norteamericano fantástico, porque no solo era buen comediante, sino que utilizaba la comedia
como un medio mayéutico, yo incluso diría, para que la gente cobrara conciencia de muchos hechos sociales relevantes. Totalmente de acuerdo contigo, sí, sí, sí lo conozco. Entre una de las cosas que decía es que la calidad de las palabras no puede ser mayor a la calidad de los pensamientos. Mira, qué padre. Por lo tanto, es una manifestación, como habla la gente, de cómo piensa. Y jamás puede ser más elevada la manifestación verbal que la manifestación o lo que lo origina mentalmente. Así es, wow. Después me hizo referencia o me hiciste que recordara el concepto de los anillos de poder de Carlos Castaneda, que fue un escritor del movimiento New Age, digamos, muy fuerte en los 60 en Estados Unidos, con cuestiones muy chamánicas, sobrenaturales, ¿no? Malamente asociado a drogas, porque solo en su primer libro que él cita principalmente hongos, toloache, pero en los otros 10 libros no vuelve a mencionar drogas prácticamente, ¿no? Sino todo lo hacen a través de lo que él llamaba el movimiento del punto de encaje y otras series de formas autoinducidas para entrar a estos estados alterados de conciencia que llamaba. Pero entonces decía que todos los seres humanos tenemos unos anillos de poder que generan realidad y que generan nuestra realidad y que cuando entramos en interacción con otros seres humanos chocan estos anillos que si están alineados a realidades similares pues las potencian, pero si están en realidades opuestas entran en conflicto, ¿no? Yeah. Y realmente una se impone a la otra o incluso la deforma. Yeah. Y también me hiciste acordarme de una película que me parece que fue como de los 90s, que se llamaba La Esfera, que sale, no mal recuerdo, Dustin Hoffman, Sharon Stone y Samuel L. Jackson, que se supone que se encuentra una nave espacial de origen extraterrestre en el fondo del mar, y entonces va un equipo de científicos, va un psicólogo que le encargaron alguna vez hacer un protocolo de qué hacer si se encontraban con vida inteligente extraterrestre, va un bioquímico, va un físico matemático y va una psicóloga, ¿no? Entonces este es el equipo que el gobierno de los Estados Unidos había definido para, en el caso de encontrar vida inteligente extraterrestre, poder enfrentarlo. Y vaya, no voy a hacer ningún spoiler porque es una película que tiene como 20 años, pero básicamente lo que encuentran en la nave, que es además de origen humano, que básicamente viene del futuro, que ha regresado, es una esfera. Y esta esfera, tarde en la película se dan cuenta que hace que todos los deseos, todo lo que traen adentro, lo materialicen. El problema es que empiezan a destruirse entre sí mismos porque sacan todos los miedos, todas las envidias, todos los egoísmos, todas las inseguridades las proyectan a través de este instrumento increíble que su potencia era la de, pues sí, lo que tú traes adentro, tus deseos, tus voluntades, tus inquietudes, las materializaba, las hacía realidad. Y llegan al final a la conclusión de que tienen el regalo, digamos, o la tecnología más importante e impresionante, la lámpara de Aladino, en otras palabras, pero que como especie no estaban listos, porque éramos principalmente egoístas, miedosos, ¿no? Entonces, ahí deciden hacer algo para solucionarlo. Pero esa esfera a mí se me quedó mucho metafóricamente y para mí es lo que es la creatividad, justamente. Ahora, esta creatividad que es diferente al lenguaje, es decir, utiliza las herramientas del lenguaje para funcionar porque necesitamos pensar, pero es separado porque es la capacidad de generar realidades alternativas, ¿no? Es generar en mi cabeza lo que no existe, le falta el otro componente, que es la parte física, que es ahora que ya he generado en mi cabeza una realidad alterna, ¿cómo la llevo a la verdad? Y entonces, por ejemplo, los Beatles
que mi papá es bitlemaníaco y entonces desde chico estuve expuesto a ellos y a un montón de sus películas y a documentales. En uno mencionaban que después de su primer toquín que hicieron en Alemania, en la taberna, los entrevistaron y decían, es que en ese punto nosotros sabíamos que éramos el mejor grupo del mundo. Nomás faltaba hacerle creer eso mismo al resto del mundo, ¿no? Entonces ahí ya tenían la M de tu método, la G del Go. O sea, ellos ya habían generado la imagen que querían de sí mismos. Y ahora nomás lo que faltaba era pues, que los demás lo creyeran, ¿no? Hay otro, y ya te dejo a ver qué de esto te provocó lo que digo, pero hay un último punto de los Beatles que se vincula con esto, con el conocimiento tácito. En una entrevista les preguntaban, oye, ¿y cuál es el secreto de su éxito? Dice, pues no sé, si supiera sería productor, no músico, ¿no? En vez de estarme matando en las giras y sin dormir y viajar para, o sea, mejor haría grupos exitosos y mi vida sería mucho mejor, ¿no? Entonces, eran los más fregones en su momento y a la fecha son de los mejores de todos los tiempos, pero eran incapaces de transferir ese conocimiento que tenían porque es diferente al técnico, es tácito. Exactamente. Y es en el conocimiento tácito el que sería el sinónimo de lo que para mí es el mago prisionero, ¿no? La magia que está ahí y que está sucediendo, sí voy a decir todo el tiempo, pero como solo existe la hora, pues solo está existiendo ahora. Y es en el ahora en donde requerimos estar cada vez más conscientes de nuestra respiración y acompañarnos con un coach que no juzgue ni haga juicios. Y el único coaching que hace eso es el humanista no directivo, y que quizás al principio puede ser el más difícil porque no estamos acostumbrados a pensar por nosotros mismos, pero que a la larga es mucho más sustentable. Es decir, los resultados son mucho más eficientes, eficaces y por supuesto más poderosos para autoeducarnos hacia una concepción de cómo puedo yo crear lo que sigue, sabiendo que puedo confiar en mí y en que yo soy un mago, ¿no? Ese es el conocimiento tácito desde mi perspectiva. Oye, Jaime, ahorita esto que tú dices es importante porque tú me dices que conoces los tres estilos, ¿no? El norteamericano, el sudamericano, de hecho eres coach ontológico certificado, me parece. Sí, tomé una certificación en coaching de equipos desde la ontología, sí, claro. Y bueno, y más recientemente en el humanista. Entonces, tú probaste de las tres sopas, pero decidiste quedarte con esta, porque lo que entiendo es que no estás brincando de una a otra. No. A ti te gustó esta. ¿Por qué? Sí, mira, yo creo que tienen, no sé si lo puedo poner en dos casillas. La primera casilla es que a mí me gusta de alguna manera el reto, el desafío, hacer cosas que valgan la pena, dedicarme a algo que es relevante. Me parecía que mi característica competitiva, ¿no? Por ser pues quizás deportistas desde muy chavito, era cómo ser bueno en lo que hago y que represente un diferenciador. Yo me quería diferenciar de hacer algo que quizás no todos hacen. No solo por hacerlo bien, sino por hacer realmente algo que diera un valor extra. Encontré en el coaching humanista esto. La otra es que quizás voy a ser muy tajante en esta parte, pero creo que es como es, ¿no? Cuando el coaching se concibe, desde que yo recuerdo, o más bien desde como la historia lo cuenta, es que pretendía ser una disciplina que en realidad en sus inicios y en sus fundamentos hablara de no opinar, ser la única disciplina que no hiciera ninguna interpretación o juicio. Se supone que se mantiene todavía ese parámetro. Pero ¿qué pasa? Yo me doy cuenta de que cuando estaba haciendo coaching con PNL, había algo que no me cuadraba. Y cuando hacía coaching ontológico, cuando decía, tú puedes darle lo que tú intuyes al otro, prestarle tus ojos para que mire el mundo distinto,
tampoco me cuadraba. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que hay una incongruencia. No puedes dar opinión, pero voy a esconder la opinión en la metáfora, en la pregunta o en lo que se le llama la intuición. O la PNL, que es una tecnología para reprogramar, ¿no? Creencias o lo que sea, entonces la voy a meter con el permiso de que le puede venir bien a mi coachee. Pero el riesgo es altísimo. ¿Quién te dice a ti que es el momento oportuno para meter lo que crees que le va a funcionar al otro? Sí, y esto, fíjate Luis, es muy importante considerarlo porque creemos, como no nos tenemos confianza nosotros mismos como coaches, creemos que el otro menos va a tener confianza en él mismo. Y entonces proyectamos nuestras desconfianzas en el otro, y si el otro viene a pedirme ayuda, quiere decir que confía en que yo le puedo dar algo. Y si no le doy nada más que mi silencio, quizás no es suficiente. ¿Por qué? Porque no confío en el proceso, y dos, no confío porque no he sido coachee, no he sido coachee de una metodología humanista en donde empiezo a educarme en autoconfianza. Entonces, si yo soy un coach express en donde creo que pueden venir a mí para darles teoría y que se lo lleven a la práctica, es muy alto el riesgo y es muy poco el desarrollo de la tríada mágica. Yo creo que esas dos razones, mi justo por ser competitivo y hacer las cosas bien y mejor, y la congruencia que me permite tener el coaching humanista, son las dos razones por las que yo elegí, después de 7 años en este descubrimiento y caminar, que quizás son 9, porque en el 2008 conocí el ontológico. Ahora en el 2017, 9 años después, digo, ya sé cuál es mi línea y la explico ahí en el capítulo del libro del coaching humanista. Esas serán las razones. Sí, fíjate que lo que has dicho, pues sí resuena mucho también conmigo, porque yo tengo otros compañeros y amigos coaches aquí en Puebla que también han estudiado bajo esta metodología. Yo me certifiqué con una escuela que se llama Business Coaching School, que tiene dos líneas, que es la europea humanista, que de hecho es el primer módulo, fue la manera en que yo conocí el coaching a través de Leonardo Javier, y los otros 2 módulos están más orientados hacia la escuela norteamericana, ¿no? Con Pepe del Río, que ahorita además es ya presidente electo de la IAC, que es uno de los 2 organismos estadounidenses más importantes de coaching, junto a la ICF, los sí. 2 además creados por Thomas Leonard, y Thomas Leonard reconocido como el padre del coaching ejecutivo y del coaching norteamericano. Entonces, muy preciso en el estilo, ¿no? Y Osvaldo Toscano, que además es el director de la escuela, haciendo este estilo de coaching de acción, en sus palabras, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado convivir con estas dos formas, y evidentemente la gente que sale de esta certificación tiene la opción de moverse entre una y otra, ¿no? El planteamiento que hacía Leonardo es, bueno, por lo menos aquí tú empiezas con un nivel bajo de directividad, y si tú decides irlo subiendo, pues a lo mejor el nivel más alto al que llegues no sería tan alto como si hubieras empezado con un coaching que es totalmente directivo. Pero entonces cuando yo platico y expongo mi punto de vista de por qué a mí sí me gusta ir más de manera, si quieres, purista, ¿no? Hacia el coaching no directivo, y estoy muy clavado con la no directividad, digo, es que toda la vida, en todos los campos, en todos los casos, la gente está expuesta a que le digan qué hacer, aún bajo las mejores intenciones de una madre, un padre, una pareja, un hermano, ¿no? Un mejor amigo, transfiere sus juicios, transfiere sus opiniones, sus recomendaciones cuando quiere ayudar. ¿Por qué no dejarle un solo espacio, un solo resquicio de su vida, 1 hora a la semana, a la quincena, donde esa persona pueda trabajar con alguien más, pero de una manera total en la que pueda decidir por sí mismo? O sea, claro. Momento, ¿no? No es mucho pedir, porque allá afuera nadie le va a dar eso. Y entonces, como coach, te puedes abstener, porque es la tentación de sugerir y de salvar al coachee es muy fuerte. Te puedes abstener,
yo creo que el trabajo se vuelve más valioso. Exactamente. Sí, sí, coincido contigo y ese es el tema. No puedes tú decirle a alguien, quiero que seas negro y blanco y hay lo que tú creas que está mejor, entonces pues lo eliges. Yo creo que con, con la cantidad de opciones en el mundo que tenemos como para hacer, todo está bien y todo está mal, como para que decirle a alguien, también esto es dual, ¿no? También esto puedes elegir cómo hacerlo. Imagínate nomás, yo creo que lo lindo de la propuesta humanista es entiende que es la única disciplina del mundo que procura hacer algo realmente trascendental y distinto a lo que se ha venido haciendo en todas las facetas o en todas las áreas del ser humano. Y si no creemos en ello, entonces estamos perdidos. Yo me siento así como esta misión salvadora del mundo, no tanto porque seamos los héroes de la película, sino porque creo que necesitamos todavía sembrar mucho más esta luz de esperanza de que las respuestas realmente están adentro, en un mundo que está tan ávido de información y de respuestas del exterior, ¿no? Yo creo que va por ahí. Sí, a lo mejor ahí, porque además tuve una discusión con Leo hace poco, en buena lid, evidentemente, sobre eso de que las respuestas están adentro y digamos que al punto al que llegamos es, no siempre están adentro las respuestas, Estoy de acuerdo. a veces tampoco están afuera, pero lo que está adentro es la capacidad innata de decidir en responsabilidad con Claro, la creatividad para claro. crear esas respuestas. Para aprender de lo que yo creía que era y lo que puede ser de aquí en adelante. Totalmente. Sí, sí, sí. Así es. Poner en práctica la triada mágica. Exactamente. Y el método mágico Y el y método, claro. estar, el método estar, Así que es. obviamente eso te había faltado, ¿no? El mágico, pues finalmente es el grow, o está alineado Sí, al grow, ¿no? Es como el método en el que tú vas llevando la conversación dentro de una sesión de coaching para claro. creación de planes de acción, digamos, ¿no? ¿Tú encuentras Exacto. algo dentro de tu método mágico que identifiques que le falte al grow? Ay, muy buena pregunta, Luis. No sé si le falta. eh, lo que pasa es que mágico, lo que yo hice fue quizás ser más específico que Grow. Digamos que Grow, por ejemplo, la R habla tanto de realidad obstáculo como realidad fortalezas. Sí, claro. Entonces, yo dividí y entonces puse la R como la A y como la C, es decir, con qué cuenta y cuáles son mis limitantes. Además, la G, que es el genio de la lámpara, yo juego con un dado, es decir, avientas tú el dado y el dado quiere decir que el genio te va a hacer preguntas por medio del estar. El estar es el azar, perdón, no el estar. El estar es una parte del juego, pero el azar por medio del dado, si te sale el 4, entonces el genio te va a hacer una pregunta que coincide con la casilla número 4. O sea, es el azar quien te hace preguntas desde tu presente. Es decir, entonces la R de Grow yo la divido en la A, en la G y en la C de mágico. Las opciones, que es la O, entonces es la I, dentro de mágico, la E es la G y la W es la O. Entonces solamente amplié un poco la disposición del proceso y fui un poco más específico. Fíjate, Quizás. yo el primer webinar al que me invitaron a hacer justo hablé del modelo Grow, porque Ajá. en la certificación se nos enseñó que era no solo un modelito más, sino que era una descripción científica de la naturaleza humana en el comportamiento, de cómo el ser humano actúa, ¿no? Entonces, que esa era la trascendencia y que cualquier
modelo que se creara se tenía que ajustar necesariamente al Grow, que podía tener más etapas, pero que iban a caber dentro del Grow. Entonces, Exacto. quise desafiar esa idea y aunque sí creo que Grow es muy eficiente, digamos que lo que yo le encontré o las aportaciones que podría decir van en dos sentidos. Una es que efectivamente la parte del regrow es importante, ¿no? Que es, el grow nos sirve en la primera sesión, pero a partir de la siguiente sesión, de la primera sesión de seguimiento, necesitamos meterle la RE, es decir, revisar el plan de acción pasado y para entonces ahora tomar decisiones sobre una nueva G que se quiere lograr ahora, ¿no? Entonces, el regrow. Y la siguiente parte, mi propuesta fue que Grow es víctima de su, ¿cómo se dice? De sus propias siglas, ¿no? O sea, con el afán de hacer un modelo que significara y que fuera incluso mercadológicamente más aceptado, como esto de Grow, crecer, sí, juntan dos etapas que para mí son distintas, o no etapas, sino fases, ¿no? Que es la de la motivación con la de generación del plan de acción, que las agrupan en la W. De hecho, el punto es que entre Fine, Alexander y Whitmore, los tres tienen concepciones distintas de lo que es una W, o por lo menos descripciones, ¿no? Mientras que uno dice qué es lo que hay que hacer, quién lo tiene que hacer, con quién, y la voluntad para hacerlo, este es Whitmore. Hay quien dice es el way forward, ¿no? Y otro dice es el wrap up, ¿no? Y cada uno cita diferentes partes, pero esto del will es importante porque normalmente se asocia con motivación. Y la cosa es que el will tú lo puedes tener en la G, es decir, tú haces la meta. Pero una vez que hiciste la meta, a mí me parece muy potente preguntar, bueno, ¿y esto para qué lo quieres? Y hacer una exploración en el para qué. Y hay algunos casos en los que clientes míos han dicho, pues no, siempre no lo quiero, ¿no? Ya me di cuenta que esto realmente no me va a llevar a donde yo quiero. Y entonces replantea la meta, pero qué importante es porque si no se hace esa pregunta, la persona se va de corrido y ya cuando avanzó y ya está por llegar allá, ya se da cuenta de lo que está obteniendo y dice, esto no era lo que yo quería. Claro. Que es diferente a la motivación para llevar a cabo el plan de acción. Es otro tipo de motivación. Pero entonces yo lo que veo es que va una G, va una WM, motivación, ¿no? Luego ya la R, la O, y luego una WP, plan de acción, ¿no? Además del respectivo RE. Y fíjate que yo lo que hice fue hacer un desglose de las etapas, lo comparé con otro método de resolución de problemas, me parece que de WASIC, y le cambié, o sea, las palabritas y entonces generé el modelo Permea, el modelo Bradas, el modelo, ya no me acuerdo, creo Maripí, ¿no? O sea, lo de menos era cómo se llamaba, sino que estuvieran las categorías de acción, ¿no? Entonces, eso es lo que veo que tú has hecho también en Mágico. Exactamente. El punto es, Mágico, si bien propone tener este proceso, esta seguimiento a lo que pasa en una sesión, no quiere decir que tenga que ir en ese orden en específico. Es decir, si por ejemplo la persona me empieza a hablar de lo que tiene hoy en su realidad, pues estoy hablando de la A. Y después yo le preguntaré, y en relación a eso, ¿qué quieres? Sí. Y entonces estoy hablando de M. Así es. Y luego, ¿cuáles son los obstáculos que te lo impiden? Estoy hablando de C. Es decir, también es como Grow orgánico, simplemente lo que yo hice fue acomodar el acrónimo, el acróstico mágico, para que trabajara como un Grow con esta parte de la quizás creatividad que me dio a mí para hacer esta asociación de términos
para la idea de la magia, ¿no? Así es, así es. Ah, pues qué interesante, Jaime. La verdad es que yo ya había escuchado de lo tuyo. Recuerdo que Leo hace un par de años fue de los primeros coaches, de los otros primeros coaches no directivos que oí hablar fue de ti y se refirió de manera muy halagüeña a tu método mágico, ¿no? A toda la forma en la que tú le has presentado al coaching humanista europeo, que me parece muy padre. Te admiro, te respeto y te felicito por esto que has hecho. Wow, muchas gracias, Luis. Que pues esto está quedando grabado porque ya sabíamos de la admiración mutua, pero te agradezco mucho que lo hagas en esta ocasión público y me siento también muy honrado, muy halagado de que a veces lo difícil cuando somos pioneros en algo es que el mensaje quede claro, que quede cimentado, que tenga este argumento, que la gente lo capte y lo siga practicando. Y creo que esa es la propuesta básica o esencial que a mí me gustaría que se quedara. No tanto que se hable del método mágico, de la magia, sino que cada quien le quiera decir como guste, pero que entendamos que cada uno de nosotros tenemos la capacidad para lograr generar muchas más realidades, mucho más bonitas de lo que hasta ahora creemos que es posible. Y yo creo que esta propuesta pues va en esa línea, no tanto como esta especie de motivacional efímero, sino como algo cada vez más comprobado, ¿no? Que es la sabiduría interior y que con la maravilla de la tecnología y de los estudios y investigaciones que se han hecho últimamente podemos testificar cada vez pues más fehacientemente. Entonces, pues qué padre que hayas propuesto esta dinámica, me encantó poder compartir y conversar contigo, charlar, y ojalá no sea la última. Seguro que no. Y yo, para que nada más no quedemos como un par de groupies autocomplacientes, la razón por la cual que yo creo que es importante lo que propone el coaching europeo humanista de esencia no directiva es que ha llegado a una sistematización base, digamos, tan importante como el viaje del guerrero de Joseph Campbell, ¿no? Okay. Entonces, que te da un sistema a partir del cual tú puedes generar cientos de historias. Ajá. Entonces, estas metacompetencias, este modelo Grow, este marco histórico, este marco ético, metodológico, a nosotros nos dan las herramientas de programación para contarlo desde nuestra propuesta, hacer nuestra propia historia, y yo estaré haciendo Star Wars y tú estarás haciendo Harry Potter, pero adentro traemos el mismo viaje del guerrero, ¿no? Traemos la misma metodología y que de lo que se trata, igual que en el viaje del guerrero, es del crecimiento y del cambio. Y aquí la cosa que lo distingue de cualquier otra forma de ayuda es que es el crecimiento y el cambio desde dentro, desde la persona, desde sí mismo, que es un proceso natural, que quieras o no te vas a enfrentar a eso. Así que qué mejor que de la mano de un profesional que lo ha estudiado y que conoce la sistematización de este crecimiento tácito. Exactamente, eso se fundamenta y hay cada vez más evidencias que es posible y que es comprobable, ¿no? Que se le puede dar seguimiento a esa sabiduría interior. Ese es el chiste. Así es. Pues mi estimado Jaime, yo te agradezco nuevamente infinitamente tu tiempo, tu generosidad, el que hayas decidido compartirme y compartir al resto de la gente, que voy a subir esto en mis redes sociales, tu propuesta de coaching, tu propuesta de ayuda a través de este coaching europeo humanista de esencia no directiva. Muchas gracias. Padrísimo, gracias a ti, Luis, encantado. Y de nuevo mi reiteración y por supuesto mi admiración porque no cualquiera se anima a hacer esto y proponerlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego.